comience. Ahora sí estamos entonces grabando. Muchachos, muy buenas noches. En nombre de Uniremington, en nombre mío propio también, les doy la bienvenida a nuestro encuentro tutorial del módulo de ética de los días martes. Un abrazo muy especial, extensivo a que todas sus familias se encuentren muy bien y ustedes también pues estén laborando y se estén pues también cuidando de todo este COVID-19 que tantas cosas nos ha traído y tantas sorpresas nos ha traído. Y además de eso, pues que, como les decía hace un momentico, el bienestar de la familia también esté presente en cada uno de sus hogares. Después de este pequeño saludo, entonces, ¿ya vieron las notas o no? Por favor me confirman, ya les subí las notas del primer parcial. De pronto por ahí, no sé, no recuerdo bien, a alguno le pudo haber bajado la nota. Vamos a ver quién me quedó pendiente de trabajos. Brian Alexis, ese de conocernos mejor, ¿me lo envió o no? Y Jorge Andrés Agudelo también me debía. Pero pues las notas en términos generales estuvieron muy bien. Les agradezco todo ese compromiso tan grande que han tenido para con el módulo. Somos poquitos, pero cuando el módulo somos poquitos, es un módulo porque es muy bueno, porque logra uno de pronto detenerse a reflexionar y a ver cada una de esas historias que ustedes me han contado y de las reflexiones que han hecho en cada uno de sus trabajos, que para mí pues son muy importantes. Y además de eso, pues quiero compartirles algo, decirles algo que me gustaría compartir con ustedes. El día sábado tuvimos la reunión general de humanística con nuestro director nacional en Medellín, el doctor Octavio Toro, y nos hacía unas reflexiones muy bonitas donde él decía que una de las metas que tenía Uniremington a futuro es la humanización completa de todos y cada uno de nuestros proyectos y de cada una de nuestras facultades. Humanización, ¿por qué? Porque nosotros, pues además de querer tener unos excelentes profesionales, necesitamos también formar unas excelentes personas, muchachos que se sientan orgullosos de sí mismos. Por eso hoy traigo un tema a colación muy importante, como lo es el de la dignidad humana. Entonces, tratar de que cada uno de ustedes no solamente vaya dentro del proceso académico creciendo en conocimiento, sino lo más importante para la universidad es que cada uno de ustedes vaya creciendo también como persona y que de la mano de usted como persona también vaya creciendo toda su familia, porque sabemos que en la medida de que aportemos buenos elementos para que ustedes sean personas felices y totalmente realizadas, sabemos que de igual manera ustedes van a poder compartir todas esas enseñanzas que les damos en el módulo de ética para que sean felices y para que también logren ese nivel de felicidad en relación a la familia. Igualmente, el doctor Octavio Toro nos decía el sábado que era muy importante para nosotros y para la universidad que ustedes pensaran que definitivamente el módulo de ética es un módulo y todos los módulos de humanidades, porque nos dieron una orden en todos los módulos, trabajar no solamente la parte fundamental de la ética, sino también pues en relación a otros, sino también el sentido de pertenencia, no solamente por nuestra universidad, sino por ustedes mismos. Elena Marín, buenas noches, bienvenida Elena. Entonces, María Elena, a ver, yo la registro aquí, perfecto. Entonces, lo más importante es eso, que dentro de este módulo que aparentemente para muchos en algún momento pensaban que era un módulo de relleno, no, para mí es el módulo más importante, porque qué tristeza, como decía también el doctor Octavio el sábado en la reunión de humanidades, qué tristeza es cuando tenemos excelentes profesionales, pero su vida personal es todo un desastre. Y eso pasa mucho hoy en día. En la sociedad, a veces la sociedad se ve muy golpeada
y uno se sorprende cuando hay personas que ya han hecho una carrera profesional, hasta con títulos, maestrías y todo, y se le arriman a uno y le dicen, doctor Carlos, me gustaría hablar contigo porque yo definitivamente no quiero vivir, o yo definitivamente siento de que mi vida me está quedando grande. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿y entonces todos esos títulos y todas esas cosas que usted tiene no alcanzaron para que usted madurara y para que usted disfrutara y para que usted viviera intensamente su vida? Entonces allí es donde aparece una cantidad de interrogantes en relación al ser humano, y que, como yo les había dicho en encuentros tutoriales pasados, Sigmund Freud dice, el único que puede dar respuesta a sus propios comportamientos es uno mismo. Uno sabe por qué actúa, por qué vive, por qué siente, se siente de una u otra manera. Entonces lo que queremos es que a través de todos nuestros encuentros tutoriales ustedes vayan creciendo, y yo creo que los documentos de pronto pueden parecer excesivos, porque en cada encuentro tutorial hemos tenido ese documento de reflexión, además de que tuvimos esa reflexión amplia donde cada uno debió haber respondido a esa pregunta de quién soy yo. Pero lo más importante de todo es que he visto unas respuestas y unos análisis muy ecuánimes en relación a las preguntas, a reflexiones de la semana, lo que hemos planteado. Y lo único que queremos es eso, que cuando usted viva esas situaciones, al menos ya tenga unas bases sólidas para enfrentarse a esas personas ruines, a esos problemas del pasado, a esas situaciones que a veces a uno le causan tanta mella y a veces tantos trastornos y vacíos emocionales que todos en algún momento necesitamos superar. Entonces la idea es esa, y yo creo pues que hasta ahora me siento satisfecho con el grupo porque hemos cumplido con el objetivo que el módulo nos propone. Hoy llegamos a una parte muy interesante del módulo, porque vamos a hablar un poquito de la importancia del trabajo. Al final, cuando ya terminemos nuestro encuentro tutorial, deben ir a la plataforma Moodle, porque allí les he dejado un documento en relación a esas relaciones personales, a esas relaciones laborales. ¿Cómo nos va con los compañeros de trabajo? Entonces es un análisis muy bonito, porque es un análisis que está construido de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a comentarios o situaciones que han vivido muchas personas dentro de la universidad, y que lo hemos redactado con el fin de que todos de una u otra manera aprendamos a convivir y a compartir con esas personas que a veces son nocivas, que son tóxicas, que son egoístas y a veces envidiosas dentro del mismo trabajo. Tengo que hablar de eso, porque así como hay personas buenas, laboralmente a veces nos encontramos con personas que definitivamente no se ajustan a las características de lo que busca la empresa, y esa es una de las grandes preocupaciones del mundo laboral de hoy. ¿Quién es el que llega a trabajar a una empresa? Y por eso las entrevistas, y por eso las exigencias, y por eso, por ejemplo, tantas recomendaciones que piden hoy en día para que una persona llegue a laborar, y lo que se quiere buscar es un punto de encuentro, un nivel de encuentro para poder que esa persona definitivamente entre a integrar la familia de esa empresa. Entonces, sin más preámbulos, entonces voy a compartir, y espero que ustedes me confirmen cuando estén viendo el documento. Me voy a ir con el primer documento, y cuando lo estén viendo, entonces por favor me confirman que ya lo tienen ahí en su pantalla compartido, para que entonces empecemos a hablar un poquito de ello. Me confirman por favor cuando ya lo tengan. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar un poquito del trabajo, del consumismo, y de lo que de pronto en el pasado, más que todo siglo XIX y parte del siglo XX, fueron los nuevos pobres. La ética como disciplina también hace parte fundamental dentro de los procesos del trabajo, dentro de la relación laboral.
Y desde comienzos del siglo XX era posible entender la existencia del ser humano solo en la medida en que se vinculara con un proyecto productivo, lo cual le confería una supremacía moral. Vamos a mirar a ver quién llegó para darle entrada. Luz Helena Ruiz. Luz Helena, buenas noches, bienvenida. Vamos aquí a marcar que ella llegó para pues continuar entonces. Entonces, para entender que una persona tenía un proyecto productivo, se le confería como una importancia, una supremacía moral y de cualquier tipo de vida cuando estaba sustentado en un salario que era propio de ese trabajo. Tal postulado como sustento tenía dos premisas y dos sustentaciones. Vamos a ver la primera premisa. Si se quiere ser feliz, hay que dar algo a los demás. Nada es gratis. Es necesario dar para recibir. Es más, desde los textos bíblicos se habla de eso, que hay que dar al que necesita. Y por ahí en las bienaventuranzas está que hay que dar a todo aquel que de pronto de una u otra manera necesita. Y si tu mano derecha da, que tu mano izquierda no se dé cuenta que con la derecha dio. Y uno, además de eso, cuando uno da, no espera recibir un reconocimiento, como pasaba con algunos personajes que muchas veces son bullosos y hacen bulla cuando dan algo. No, uno debe ser modesto, debe ser prudente, porque así como hay personas que se pueden ayudar, hay personas que no les gusta que las demás personas sepan que en algún momento se les ha ayudado. Entonces, nada en la vida es gratis, es necesario dar para recibir. La premisa 2 decía, está mal conformarse con lo que se tiene, hay que trabajar hacia los hombres, los constituye y los define. El trabajo como tal, es un valor. ¿Por qué? Porque es una actividad noble y jerarquizadora, o sea, es de posicionamiento y trabajar es bueno. Entonces, cuando se dice que esa premisa la premisa de que trabajar es bueno, significa, miren por ejemplo lo que ocurre. Por ejemplo, por ley, a los menores de edad se les tiene totalmente prohibido trabajar. Y si hay algunos menores que pueden trabajar 16, 17 años antes de cumplir su mayoría de edad, tiene que haber un permiso especial donde la mamá, el papá, pues firman un documento ante la empresa para reconocer de que han autorizado de que su hijo trabaje. Pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el mismo Estado no permite por ninguna razón de que los menores de edad, hasta que no tengan cumplido sus 18 años, trabajen. ¿Por qué? Porque se dice que estas etapas de la adolescencia, la preadolescencia y la niñez son etapas de preparación escolar, de adiestramiento escolar, de conocimiento. No para que los niños o los jóvenes o los preadolescentes o los adolescentes trabajen. Entonces, esa es una situación bien interesante porque muchos muchachos cumplen sus 18 años y muchas veces no salen a continuar con sus estudios profesionales, sino que lastimosamente tienen que ponerse a trabajar para poder ayudar al proceso de mantenimiento de la casa. Y es más, yo cuando he tenido conferencias y charlas he escuchado a muchos papás que tienen, por su falta de cultura y de pronto por su falta de escolaridad, y ya como han logrado que su hijo termine su bachillerato, ellos tienen puestos los ojos pero de una manera no descarada, sino de una manera muy prudente, de que ese hijo les va de pronto a suministrar algunas cosas que de pronto ellos no tienen. Hay una presunción 1 y dice, todos tenemos algo que cambiar o ofrecer. El trabajo es el estado normal de todos los seres humanos. O sea, en algún momento nuestro trabajo nos permite darnos a conocer y además de eso, hay una cosa que es muy importante de la que habla la Biblia y de la que habla la psicología, los talentos, las capacidades. Todo eso es importante y ese algo que tenemos son esos, los talentos, las capacidades. Algunos somos buenos para la matemática, otros somos buenos para atender al público, otros somos, en la parte oral hablamos muy bien,
De pronto hay niñas que, por ejemplo, les gusta el modelaje, que de pronto desde muy temprana edad su mamá la matriculó en una academia de modelaje y aprenden a modelar. Hay otras niñas que, por ejemplo, han visto a su mamá ofrecer ropa por catálogo y allí la ofrecen. O, por ejemplo, como pasa también que muchos de los grupos me escribieron, para mí fue muy maravilloso ver cómo hay muchos que su mamá, a base de vender, de tener un puesto de perros, o otros, su mamá vende arepas. ¿Cómo esa mamá tan berraca logró educar a todos sus hijos? Entonces, todos en algún momento tenemos algo que cambiar o que ofrecer. ¿Por qué? Porque ese es nuestro instinto natural, de que el hombre después de que cumple 18 años se hace mayor de edad, pues lo que está de pronto invitado a tener su propio empleo. Y por ejemplo, también ya cuando llega a la universidad, entonces en la universidad ya le dicen que cuando se logre graduar, lo que tiene que buscar es su independencia económica, o sea, tratar de hacer empresa. De pronto a algunos les cuesta mucho trabajo, porque conozco varios estudiantes de Remington, por ejemplo, que terminaron su carrera y sienten miedo después de muchos años que llevan laborando en su compañía, abandonar su compañía por temor a perder todo, pero de pronto algunos han dado el paso y finalmente han podido lograr esa libertad económica. También hay algunos que han logrado dentro de la empresa crecer, subir, ubicarse en encargos altos de la empresa, porque la empresa les dio la oportunidad, porque se dieron cuenta que en su momento terminaron también su carrera profesional. Entonces, todo esto en relación al trabajo es muy bonito porque se van presentando una serie de etapas y de situaciones en las cuales todos y cada uno de nosotros podemos crecer y demostrarnos a sí mismos de que somos capaces, y también demostrarle a los demás que nosotros pasar por la universidad realmente valió la pena. La presunción 2 dice, solo el trabajo que es reconocido por los demás como tal tiene un valor moral consagrado por la ética en el trabajo. Pues dice que reconocido por los demás, ¿cierto? Porque pues todo el mundo sabe de la idoneidad, saben del talento, saben de la capacidad, saben de la honradez, del cumplimiento, de la honestidad. Pero, por ejemplo, a mí hace poco me preguntaba alguien, don Carlos, y entonces yo le tengo que confesar, yo de pronto en algún momento fui como dicen hoy en día, una prepago, y ya no estoy en ello, pero en algún momento, y eso a mí moralmente me tiene un poquito lastimada, porque hay personas que de pronto me he encontrado y que me reconocen y me preguntan si todavía sigo, y yo les digo, no, gracias a Dios ya estoy en la universidad y logré salir adelante y aquí voy, claro, porque es un proceso de crecimiento. Y hay personas, por ejemplo, que en algún momento pudiesen, miren, por ejemplo, en Remington tenemos muchachos que están tratando, y yo les he dicho, actúen de una manera tranquila, sencilla. Tenemos muchachos que han sido vigilantes de seguridad privada y están haciendo un proceso académico, y entonces a veces me los he encontrado en un banco, me los he encontrado en alguna unidad residencial y se asustan cuando uno los ve. No, tranquilos, es su trabajo. Es que el trabajo dignifica a la persona. El trabajo hace que nosotros realmente tengamos un valor real, un valor muy importante dentro de la sociedad. Y un trabajo en relación con otros iguales, un trabajo. Lo único es que en la medida que uno va teniendo más conocimientos, entonces puede ir mejorando esas condiciones laborales. La revolución industrial entonces produjo un cambio en la mentalidad del trabajador, que lo lleva a que, en razón de la lógica fabril, a trabajar no por el gusto del trabajo, que es lo que hacía anteriormente el artesano, sino por imposición. Entonces, ¿qué significa eso? En la Edad Media se habló mucho de que las grandes empresas, las grandes factorías eran llenas de personas esclavas, que no trabajaban por gusto del trabajo, sino porque, como decía alguien, fue lo único que conseguí y tocó.
pero eran personas que estaban dentro de su relación laboral, pero no estaban a gusto. Y entonces uno decía, ¿y por qué estás, si no estás a gusto, por qué no renuncias y buscas algo? Pero es que no encuentro. Entonces, gracias a Dios, ahora después de la llegada del siglo XXI, nos están hablando de mucho de esa libertad económica, de la economía informal. Entonces yo conozco personas que tienen un trabajo, pero por ejemplo, en la universidad yo me río mucho porque a veces me dicen, don Carlos, me compra ropa, don Carlos, me compra una loción, don Carlos, estoy vendiendo postres, don Carlos, estoy... A mí me parece que eso es muy bonito, porque es la lucha permanente de la vida. Son jóvenes que no solamente tienen su trabajo, sino que también están buscando la forma de autoayudarse económicamente con otra disciplina. Y por ejemplo, viví un caso muy interesante de alguien que conocí en la universidad hace varios semestres, donde ella llevaba arepas con queso a la universidad. Y me pareció muy interesante porque yo le decía, venga, ¿y esas arepas quién las hace? Y me decía, no, mi hermana. Y entonces un día cuando vio emprendimiento, ella me dijo, don Carlos, a mí me gustaría en emprendimiento volver esta empresa una realidad. Esta idea de mi hermana, volverla una realidad, volverla en una empresa. Y le dije, entonces, ¿qué está esperando? Y les cuento, han pasado 5 años, ya se acaba de graduar de contadora pública y en este momento tiene una fábrica de arepas a nivel industrial. Y les voy a contar la chiva. ¿Sabe a quién le fabrica las arepas? Le fabrica arepas de uno, a los supermercados de uno. Y está tratando en este momento de abrir más canales de distribución y en este momento tiene 9 personas trabajando y ella finalmente, su hermana se graduó también de administradora de empresas, entonces su hermana está gerenciando la empresa, ella está llevando la parte contable y hoy por hoy tienen una empresa que está dando pie a todo. Entonces miren ustedes que eso es lo bonito de lo que ha pasado, se dejó de la esclavitud, de pronto estar sometido a unos horarios de una empresa para pensar en tener su propia empresa y poder ayudar a otras familias a salir adelante. Entonces, para cumplir con una exigencia social que le dé existencia en el grupo, en las sociedades premodernas, el hombre no trabajaba más allá de sus necesidades. O sea, ¿eso qué significa? No sé si ustedes recuerdan que anteriormente las personas conseguían un trabajo y ahí querían pensionarse. Es más, muchos colombianos se pensionaron así. Y no hacían más, estaban limitados. En cambio, hoy en día, con esta cantidad de modernismo y de tecnología y de todo lo que está pasando en el medio laboral, las personas sencillamente han tenido que, no solamente, dicen que estamos en la época del rebusque, no es tanto del rebusque. Yo digo que uno va encontrando un posicionamiento social que a uno le permite tener su trabajo. Miren, por ejemplo, yo en algún momento se lo he manifestado a ustedes, mi pasión es la educación y soy maestro hace 28 años, pero a la vez que fui maestro, yo también comencé en el mundo del turismo y hace 28 o 30 años estoy dedicado al mundo del turismo. Tuve una agencia de viajes, ahora aquí en donde vivo tengo cabañas para arrendarles a los extranjeros. Es una forma de uno complementar y de pronto logré encontrar esa libertad económica y pues sencillamente de la educación, pues no vivo de la educación, pero lo que más disfruto es poder compartir con todos los estudiantes que me tocan semestre a semestre de todas las experiencias. El doctor Octavio Toro nos decía el sábado en la reunión que dentro del proyecto de humanidades los tutores eran los llamados a dar ejemplo a sus estudiantes y para que los estudiantes allí también pudiesen tener ese proyecto de vida como un ejemplo a seguir. Entonces, es eso, o sea, yo me maravillo cuando yo veo a esos estudiantes en la universidad y más cuando estamos en la semana Remington, pues ahora por lo de la pandemia no hemos podido,
pero es maravilloso verlos uno cuando estamos en la Semana Remington y que hay la famosa jornada esa empresarial donde las niñas que fabrican manillas, que hacen artesanías, que tienen ideas laborales maravillosas, es otra forma de uno hacer empresa. No sé si de pronto aquí en el grupo hay alguno que tiene empresa o no. María Elena me parece que tiene, ¿cierto? No, profe, qué rico. ¿Quién tiene, además de eso, empresa? Tatiana, no. Karen Agudelo tiene. Yo recuerdo, miren, No, profe. no tienes. ¿Quién tiene? Diana, Lina Casilimas, que ha sido tan No, pilosa. tampoco. Tampoco. Y Lina Casilimas, que ha sido tan juiciosa, ¿tiene o no? No, profe, todavía no. Bueno, pero miren, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en Calazán y cuando estaba en Reyes, en los colegios, que había niñas que fabricaban aretes y fabricaban manillas y fabricaban cosas y las vendían a las mismas compañeras. Por ejemplo, mi hija, cuando estaba estudiando medicina, me daba mucha risa, pues porque ella pues todo se le daba, pero un día me apareció: papá, estoy comprando una bisutería fina en Medellín y se la estoy vendiendo a los compañeros. Y me pareció increíble cuando un día me dice: ya tengo recogidos como 4 millones de pesos. Y yo, ¿cómo? ¿Y a qué hora recogió toda la plata? Pues papi, vendiendo. Y recuerdo que yo le había dado como una plática por ahí poquita para que comenzara el negocio. Entonces mire que el trabajo es una forma de dignificar al ser humano. El trabajo dignifica y el trabajo hace cosas maravillosas. Y lo más lindo, de pronto ustedes todavía no han comenzado el proceso, pero la idea es que más adelante cada uno logre encontrar esa libertad económica que le permita no solamente no dedicarse a un trabajo expresamente, sino que pueda desarrollar su trabajo profesional, su carrera profesional, y de pronto, ¿quién puede de pronto decir: hombre, doctor Carlos, yo tengo mi propia empresa? Eso a mí me parecería maravilloso. Entonces, eso es muy importante, y la invitación que hay hoy a través de este módulo es que todos de una u otra manera empecemos a crecer en esas ideas, porque Profe, lo que queda, señora, qué cuéntame. pena. Yo no tengo una empresa. Por Sí, ejemplo, cuéntame. yo vendo pijamas, pantalones, lociones, camiseta para hombre, Sí, camisetas para dama y conjuntos deportivos y tenis. Bueno, de todo un poquito. eso fue lo que me mandaste, que fue Sí, si no es que pues por este momento espectacular. estoy pasando pues por una situación X, entonces lo tengo como quietico. Tengo que volver a Sí, ese inventario. Le digo, les comento y les comparto a los compañeritos. Es una emoción muy linda. Yo no trabajo como independiente, trabajo como empleada en obra de construcción, como se hizo. Es una emoción muy bonita y una experiencia hermosa de usted estar interactuando, de usted estar moviendo su plata y por medio de esto estar conociendo más gente. Cuando yo empecé primero con las pijamas, cuando empecé tenía la idea y la imagen antes de la epidemia: qué bonito un local, montalo, me lo diseñé con estantería, me alcahueteaban, sí, está muy linda la vitrina, tal cosa y la otra. Pero me frené pues con todo esto, la epidemia, y con un fin. Pero sí, les comparto a mis compañeritos que luchar por un sueño es muy lindo y que cuando uno está en un sueño, a lograr esa meta, ya es muy poco. Mucha gente dice: ay, pero un sueño quizás puede ser solamente cuando estamos durmiendo o algo. Un sueño lo pasamos a una meta y es porque siempre tenemos una anhelación y no hay nada como ser nuestros propios jefes, profe. eso es maravilloso, y por eso la invitación de hoy es esa. Y por ejemplo, el Ministerio de Educación está apuntando a que todos los jóvenes, por eso está el Fondo Emprender, un programa que tiene el SENA y que tiene el Ministerio de Educación, para aquellos emprendedores, para las personas que son emprendedoras. En la universidad han salido varios proyectos, no solamente este de las arepas, sino que hay un proyecto que se llama Esfeira,
una niña que salió hace como 4 o 5 años y montó con el que era novio en ese tiempo dentro de la universidad, hoy es su esposo, y montaron Esfera y producen balones de fútbol, balones de playa, balones para todo, para diferentes actividades deportivas. Entonces miren que todo está dado. Sencillamente uno es pedir un poquito a medida que va creciendo en conocimiento, es tratar de tener esa visión que, por ejemplo, Elenita nos está comentando, porque ella decía, la emoción de uno ser su propio jefe, y también hay, o sea, eso va acompañado no solamente de la emoción de ser jefe, de una cantidad de valores que hacen que usted se identifique como un buen empresario y una excelente persona y una persona, la honorabilidad, la honradez, la responsabilidad, el cumplimiento, porque hay personas que empiezan, los que fabrican, empiezan, bueno, Elena, usted está vendiendo sudaderas, necesita sudaderas, y Elena sabe que esas sudaderas se las entregan en depósito, pueden ser fiadas a 30 o 60 días, pero ella sabe que responde por un dinero. Pero lo más maravilloso de todo es cuando uno paga también con gusto, que uno dice, uff, madre, me dieron esta oportunidad de salir adelante y pago con gusto. Entonces, es maravilloso cuando todas esas cosas se empiezan a dar y uno logra demostrarse a sí mismo de que uno es un empresario en potencia para el futuro. Y yo espero que ustedes 2, 4, 6, 8 se conviertan en potencialmente empresarios para el futuro. Ya tenemos un primer paso. A Elena le ha gustado a pesar de que tiene su trabajo, pero así, miren, lo de esa estudiante que tiene la fábrica de arepas, eso es increíble. Es increíble. Comenzaron la idea con unas arepitas que hacía su hermana, y ya hoy, imagine, ya se graduó la hermana de administradora de empresas y ella ya se graduó de contadora pública. Estos días me decían, don Carlos, ¿cómo ha pasado el tiempo cuando comenzamos? ¿Y qué es esta maravilla? Nosotros no solamente ya tenemos títulos profesionales, sino que tenemos una empresa. Y sus esposos son los que están más felices, sus hijos, ¿cómo? Son su orgullo. Entonces miren que ese crecimiento es un crecimiento que se va dando, y el trabajo, por eso este tema de hoy, y ya que vamos dentro de un momentico, vamos a comenzar a hablar de la importancia de la dignidad en la persona. El trabajo dignifica a esa persona, a todo ser humano lo dignifica. Y el trabajo es, también lo dice Elena, es la mejor forma de uno también ampliar su círculo social, porque allí uno conoce muchas personas. Miren, a nivel empresarial yo conozco también muchas personas, aunque a veces las empresas tienen ya prohibido eso, de que la gente no lleve para vender cosas, las mismas, por ejemplo en la universidad había cafetería, a mí me daba un pesar porque habían niñas que llevaban venta de chicles, venta de bananas, algunas llevaban sándwiches y todo, y yo les decía, ay, qué pena, pero no puedes vender acá en la universidad, porque el señor de la cafetería tiene también ese tipo, y yo les decía, pues, uno les decía, pero ellas bajo cuerda, después me daba cuenta que vendían. Pero es una situación. A mí me parece que eso del emprendimiento es una cosa maravillosa. Y nosotros los colombianos somos personas muy echadas para adelante. Mientras uno no le haga daño a nadie, mientras uno sencillamente se gane la plata honradamente, es maravilloso. Entonces, y lo más bonito, este logo de Remington dice, poder estudiar, poder trabajar, o poder trabajar, poder estudiar. Entonces, ustedes la mayoría trabajan, y por ejemplo hay muchas personas que han entrado a la parte laboral y dicen, no, ya no pude volver a estudiar. Y resulta que miren ahora, están en un proceso formativo dentro de la universidad, y eso a mí me emociona, porque por ejemplo el perfil de Remington, yo que he estado en otras universidades ya lo puedo decir, mientras hay universidades, yo que estuve en la Andina, donde los chicos todos lo reciben de papá y mamá y todos los dan, aquí en Remington a ustedes les toca cada mes o cada semestre meten la plata al bolsillo para sacar la plata del semestre, o mes a mes ir pagando ese semestre. Entonces es muy bonito porque yo veo que en ustedes hay una entrega total, hay un compromiso total, y en Uniremington valoramos mucho de eso. Para nosotros es muy importante ese esfuerzo individual que cada uno de ustedes hace. Y por ejemplo,
Cuando yo a veces los llamo, me dicen, don Carlos, imagine que mi mamá era la que me pagaba el semestre y no he podido, pero ya mi mamá me dijo, no, y yo creo que me va a resultar un trabajo y voy a ver si yo también puedo ayudarme porque yo estoy feliz en la universidad. Hay sentido de pertenencia, hay amor por la universidad. Y ténganlo por seguro, que nunca, nunca, mientras estén en el proceso de crecimiento dentro de un Remington, van a estar solos, siempre. La idea, yo que conozco a todos los tutores de la universidad, conozco que hay un proceso humano interesantísimo donde a todos, a veces cuando nos reunimos con los tutores, nos cuentan experiencias maravillosas de ustedes, sencillamente porque los conocemos, porque los queremos, porque sabemos que hacen parte de un proceso y porque la universidad tiene muy en cuenta ese crecimiento y desarrollo humano que hay en cada uno de ustedes. Bueno, entonces voy a continuar con el documento. Bueno, ahí viene luego en el documento cómo se logró que la gente trabajara. Pues vuelvo y les digo, anteriormente se hablaba mucho una transformación racional de la sociedad naciente hacia un progreso civilizador. Se pretendió con las nuevas disposiciones sociales alcanzar un modelo de conducta único para todos. El problema principal de las sociedades modernas era la necesidad de obligar a la gente a trabajar. ¿Por qué? Ya no por sus propias metas, sino por las tareas que se le imponen y controlan. Ese era el problema, que anteriormente la gente trabajaba de una manera muy individual. Ahora volvimos otra vez a tratar ya pues con toda esta tecnología, donde la máquina ha desplazado tanto a los seres humanos, el hombre ha visto nuevamente a volver a tomar esa conducta que había de pronto en el siglo XIX, donde la gente trabajaba de una manera muy individual y tenía una conducta única y trabajaba para poder satisfacer sus necesidades básicas. Lo que pasa es que el hombre de hoy en día ya no piensa en sus necesidades básicas. Las necesidades básicas se quedaron como en lo básico, pero hay cosas que, por ejemplo, el hombre hoy en día necesita suplir: el estudio, la vivienda, el ocio, el viajar, por ejemplo, que hay muchas personas que les gusta viajar, y entonces cumplir, por ejemplo, con sus propias metas, esas metas que se imponen. Una de ellas, por ejemplo, tener su propia empresa. Yo me quedo aterrado. Miren, hace poco estuve en Medellín y yo veía en un centro comercial la cantidad, encontré mucha gente de Pereira donde va gente que va a negociar ropa y a comprar artículos de moda y ropa y todo, porque en Medellín pues están casi todas las fábricas de confecciones, y la gente, hay gente que aquí en Pereira vive de eso, vendiendo ropa y de pronto venden a unos precios donde le ayudan a la gente y le dan de pronto un plazo para pagar. Y como me decía alguien, también así como se gana se pierde, pero don Carlos, lo más importante es que la gente es muy buena paga, a pesar, uno cree que de pronto en el sector informal la gente no paga y la gente paga. Por eso yo de pronto he dicho, por ahí tengo una materia que se llama Colombia Crisis Política. En Colombia la gente es buena, la gente no es que tampoco pues sea que el vivo, que eso, sí hay personas que son muy vivas, que de pronto son de pronto habilidosas para de pronto que se les vino pagar. Pero las personas finalmente han entendido que para uno progresar como ser humano y como persona tiene que cumplir con esos buenos hábitos y con esas responsabilidades y con esas buenas costumbres que la situación le amerita. Entonces, miren, ¿cómo se logró que la gente trabajara cuando empezaron a aparecer las, si se puede decir así, las necesidades? La gente, por ejemplo, la gente anteriormente vivía sencillamente para comer, como sencillamente para vivir por vivir. Pero resulta que después de un tiempo la gente empezó a decir, hombre, es muy importante estudiar, es muy importante prepararse. Cuando la gente vio que se preparó y que empezaron a obtener beneficios de tipo económico mucho más altos y que empezaron a salir adelante, la gente dijo, hombre, realmente vale la pena uno poder seguir luchando y preparándose para tener un mejor estatus social, porque es que el estatus
sociedad lo da ¿qué? La calidad de vida la da ¿qué? La da el estudio, la da el empezar a tener una dinámica dentro del trabajo que le permita crecer y ser mejor persona. Entonces, eso era lo que yo quería compartir y me gustaría de una vez pasar, voy a dejar de compartir este documento. Permítame un momentico, a ver, aquí llegó Andrés Agudelo, buenas noches, bienvenido. Por ejemplo, a ver, yo le marco aquí a Andrés, que Andrés llegó. Noches, profe. Hola Andrés, bienvenido. Entonces, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante hoy por hoy en el trabajo y en la dignidad como persona. Esa dignidad que es, ya voy a empezar a abordar el tema, es un derecho que tenemos todos y que nos lo da la misma Constitución Política de Colombia, donde dice que tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a un trabajo digno, a un trabajo también que se ajuste de acuerdo a qué, a nuestras capacidades, y también que ese trabajo digno nos logre a nosotros suplir las necesidades, porque las necesidades del ser humano cada vez, por ejemplo, estamos en un Estado social de derecho donde hay países del mundo donde la gente no paga servicios, no paga, como en Cuba, que tampoco prácticamente el Estado entregaba todo, pero a cambio de ¿qué? Todo mundo esclavo. En cambio, en Colombia, pues trabajamos, tenemos que pagar impuestos, pero lo más importante es que trabajamos para suplir nuestras necesidades y en la medida que vamos mejorando nuestro estatus educativo, podemos ir mejorando también nuestro estatus laboral. Entonces, eso hace parte fundamental de ese proceso y para nadie es pues como un secreto de que mientras estudiemos, las cosas tienen que ir mejorando. Entonces voy a compartir con ustedes lo de la dignidad humana. Me dicen cuando ya lo estén viendo, son 10 diapositivas que las vamos a abordar. ¿Listo? Profe, Bueno, entonces dice la dignidad humana. Aquí hay una frase muy importante que recogí de Walter Rizzo que dice, la dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. Oiga pues, la dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. Nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tienen un derecho que es fundamental, que es que ustedes son lo mejor de lo mejor. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado, oigan pues muchachos, como un ser individual y social. ¿Con qué? Con unas características y unas condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Miren todos esos debates que se han armado por el tema de la xenofobia. Ya el mundo es uno, y los seres humanos somos uno. De pronto por allá a mediados del siglo XX, trató, por ejemplo, el siglo XIX y XX, cuando hubo la guerra de secesión en Estados Unidos y luego que apareció el tema de el problema económico también racial en Estados Unidos, donde había esa diferencia tan grande entre blancos y negros, que hubo un gran representante, el pastor Martin Luther King, que logró que el Estado americano reconociera los valores para los negros, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial cuando Adolfo Hitler quiso en algún momento decir que la única raza que había sobre la faz de la tierra era la raza aria, o sea, la blanca, y que los demás tenían que desaparecer, y ese odio profundo que tenía por los judíos. Entonces, hoy por hoy no, o sea, todos somos valorados, todos somos seres individuales y también sociales, vivimos dentro de una comunidad, tenemos unos derechos. Nuestra Constitución Política dice que nosotros tenemos unos derechos, pero también tenemos unos deberes que a veces se nos olvidan y que tenemos unas condiciones particulares. Pero lo que pasa es que allí es donde viene la problemática grave, el abandono del Estado, donde el Estado muchas veces echa prácticamente al olvido a muchas comunidades que necesitan, dentro de su proceso, crecer, no solamente como personas, sino también como comunidad.
El hombre es capaz de qué, de identificar, de acuerdo con su proyecto personal, o sea, su proyecto de vida y su papel en la vida social, aquellas cosas que son importantes para él. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué es lo más importante, me van a decir, en términos generales, Carlos, terminar nuestra carrera, pero muy importante, poderle brindar una casa a mi mamá, poder yo comprar mi casa para brindarle un techo a mis hijos, yo poder salir adelante, poder mejorar mis condiciones de vida, tener una mejor calidad de vida. Todo eso es muy respetable. ¿Por qué? Porque eso hace parte de ese proyecto personal y de ese papel en la vida social. Porque son cosas que son importantes para ustedes. Y aquellas cosas sin las cuales usted no podría lograr lo que se ha propuesto. Entonces, hay que ser autónomos. Y aquí dice, la autonomía del ser humano es lo que lo diferencia de los demás seres vivos. Y por consiguiente, lo que muchos autores han entendido como la base de su dignidad, que depende de esa condición de humana. O sea, ustedes ser autónomos. La libertad va de la mano de la autonomía. Cuando se es autónomo hay libertad de pensamiento, hay libertad de acción, hay libertad de ideología. Usted es una persona que es consciente de sus cosas y actúa con plena libertad. ¿Cuándo es que se complican las cosas? Cuando los demás o las demás empiezan a actuar por usted. O cuando usted empieza a actuar porque alguien le dice que lo que está haciendo está bien hecho y resulta que está mal hecho. Y entonces usted pasa a pierde su autonomía y piensa ser una persona totalmente manipulada. Y eso no lo puede uno permitir, de que uno empiece a ser manipulado. Y aquí viene una primera reflexión, una segunda reflexión después de la que vimos de Walter Rizzo. Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Eso es muy importante. Yo, por ejemplo, eso de las modas, dicen que la moda no incomoda. Yo veo personas tatuadas con piercing, con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí, por ejemplo, cuando estaba en los colegios y aún en la universidad, me han dicho, Carlos, ¿usted qué piensa? Es que me pienso tatuar. Yo le digo, ¿usted ya miró la historia de lo que son los tatuajes? Ay, no la he enviado. Entonces yo le digo, coja y mire este documental y mire esta biografía y cuando la termine de ver usted toma la decisión y después uno le dice, ¿cómo le fue con el tatuaje? No, Carlos, yo tomé la determinación de no tatuarme. ¿Por qué? Porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, yo creo que ustedes todos han escuchado comentarios donde dicen que el mundo va de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos metieron en el cuento de los tatuajes, de los piercing y de todo eso, pero ¿quiénes eran los que se tatuaban anteriormente? Los esclavos, se tatuaban los prisioneros y, es más, tatuaban las reses. Pero eso ahora como una forma mediática de belleza y eso entonces empezó a profilerar en el mundo actual. Pero miren que pues así como hay personas que les ha gustado el tatuaje, hay otras que definitivamente no. Mire que por ejemplo ya ha pasado mucho lo de los piercing. Hubo mucho con eso de los piercing y todo el mundo estaba feliz porque pues que era una forma de pronto demostrar su rebeldía, de demostrar sus cosas, pero finalmente como que la gente fue enterándose de X de situaciones. O como ese que está ahí mutilado, ustedes imaginan uno presentarse a una entrevista, yo creo que les conté el caso de la entrevista, uno bien presentado de corbata y todo, y con esa cadena en el cuello y de pronto con ese peinado de cóndor. Dios mío, ¿qué van a decir en una empresa? Lo más seguro es que no le van a dar el trabajo. Entonces, para una importante corriente del pensamiento, la dignidad se sustenta en las capacidades racionales. Racionales, cuando hablo de la razón, de lo racional, es la razón. Y volitivas de los seres humanos. O sea, la parte volitiva es la parte del valor, lo que yo valoro, lo que está dentro de mí. Concretadas en la idea de que tengo una autonomía y de que soy libre.
Ya en los encuentros tutoriales pasados hablamos de eso, de la libertad colectiva, hablamos de la libertad individual. Entonces miren cómo cuando estamos hablando de dignidad, la libertad empieza a jugar un papel fundamental. Esa autonomía que expresa la capacidad de autodefinirse. Miren ustedes, ¿quién soy yo? Yo me quedé aterrado. ¿Cómo se autodefinieron? ¿Cómo hablaron de ustedes mismos? Y lo más importante, no solamente se autodefinieron, sino también que empezaron a autoconstruirse como personas. Algunos me hacían unas reflexiones en las conclusiones donde me decían, Carlos, este documento me ha ayudado tanto. ¿Por qué? Porque yo me pongo a ver lo que fue mi pasado y todo lo que he hecho y dónde voy y me siento orgulloso de mí mismo. Claro, se está autoconstruyendo. Usted es una persona que viene de pronto de unos hechos y de unos sucesos y de unos problemas que tuvo de pronto en su niñez y en su infancia, pero que hoy lo han hecho autoconstruirse y seguir adelante, luchando ¿por qué? Por su bienestar. Es más, luchando por el bienestar no solamente suyo, sino también por el de su familia. Entonces, cuando uno empieza a autodefinirse y a construirse, al realizar esos procesos cotidianos de elección en relación con los fines y planes personales, todo está relacionado con eso. A mí me da mucha emoción porque esta es otra experiencia que viví. Yo entro a la universidad, mire, yo llevo 10 años en la universidad, pero yo digo que lo que yo he vivido en Remington ha sido algo maravilloso. Estudiantes que yo hace 3, 4, 5 años no veía porque ya se graduaron, se fueron de la universidad. Cuando me los he encontrado, he entrado a un restaurante. En estos días por ahí me encontré a una persona, don Carlos, ¿cómo ha estado? En la universidad no le dieron la razón que yo le había llamado, pero es que en la universidad, como llama tanta gente, y de pronto yo ya no estoy, ay, es que usted ya no está en la coordinación. No, ya no estoy en la coordinación. Don Carlos, lo llamé, y en la universidad no me quisieron dar el teléfono personal suyo, porque como que eso lo tienen prohibido. Sí, por el habeas data no dan información ni de ustedes ni mía. Y resulta que ella me quería compartir que había comprado apartamento, y que había comprado apartamento para sus 3 hijos. Y estaba feliz. Y saben una cosa, me decía ella, ese sueño de vida, recuerdo que una vez que usted nos puso un ejercicio de quién soy yo, hablábamos de los sueños, porque los sueños hacen parte fundamental de todo proceso de vida. Y uno de mis sueños era tener un apartamento. Y ahora soy feliz, porque recuerdo que con todo eso que yo le escuché a usted, don Carlos, me motivó a que yo tenía que luchar por ese sueño de vida. Y hoy, gracias a Dios, ya lo tengo. Yo le di un abrazo. ¿Qué más le puso a llorar? ¿Qué más le podía ayudar? Un abrazo. Y la felicidad de saber que lo había logrado. Entonces, la autonomía, que es en esencia libertad, eso es importantísimo. Otra opción en la misma línea del pensamiento es basar la dignidad en la capacidad de la racionalidad humana. Usted haga las cosas bien, siéntase orgulloso de lo que hace, ámese, entiéndase. Si en algún momento se tiene que recriminar a sí mismo, recriminice, pero trate de enmendar su error de manera inmediata. Y si en algún momento le toca pedir disculpas, no perdón, pero sí disculpas a alguien que ofendió en alguna... Eso es lo más sencillo del mundo. Es más, eso sí que dignifica a la persona, porque eso le ayuda a uno a crecer como persona. Porque cuando hay capacidad de entenderse a sí mismo, usted en el entorno, es más, se va adaptando rápidamente a él. De hecho, hay una identificación de las facultades racionales del hombre como su nota o su cualidad esencial y distintiva. Si yo les preguntara a ustedes, hay un ejercicio que por tiempo no pudimos hacer, pero por ejemplo yo cuando estamos presencial de pronto a veces les coloco de tareita que en una hoja coloque sus 20 cualidades y en otra hojita coloque sus 5 defectos. Y don Carlos, pero es que uno sí tiene 20 cualidades. Uf, tiene 150 cualidades el ser humano según la psicología. Encuentre 20
y a veces cuesta trabajo encontrar las 20. Pero resulta que usted llega y le pasa a una amiga suya, a una compañera de estudio, a una compañera de trabajo, mira, lee mis cualidades y colócame 5 más. ¿Y saben qué pasa de una manera maravillosa? Su compañera le coloca 5 cualidades más, porque muchas veces nos conocen más los de afuera que nosotros mismos. Entonces eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque son cualidades esenciales y también hay cualidades distintivas, o sea, cualidades que de pronto uno logra visualizar en sí mismo, pero los demás sí las visualizan. Y por ejemplo, defectos. Uno a veces dice, no, pero yo qué más defecto. Cuando llega y le pasa la hojita al amigo y le dice, usted es muy desconfiada y usted a veces es insegura. Ay, hijo de madre, pero yo no las había tenido en cuenta. Claro, porque sus compañeros sí le visualizan eso. Entonces, en esta línea se desarrollan ideas en las que el hombre, cuando yo hablo de hombre y mujer, estoy hablando de manera genérica, es considerado como el ser más digno entre todos los existentes. El ser humano es concebido como un ser superior sobre los demás, en tanto que es el único que está dotado de razón y por ende es el único que emite juicios, es el único que califica. Cuando ya vimos ese tema de la ética y la moral, cuando usted juzga, cuando en esos juicios usted dice, no, es que a mí no me gustó eso, es que a mí sí me gustó eso, es que me parece que eso está mal hecho, usted se equivocó, usted se está equivocando conmigo, mucho cuidado. Entonces, la dignidad es algo sustancial, tan sustancial e inalienable es esta dignidad que nadie, ninguno de ustedes puede ser esclavo, ni tan siquiera por voluntad propia o por contrato. Y cuando hablo de voluntad propia o por contrato me refiero a lo que está pasando, que hay personas que se casan y hay hombres que creen que su esposa es un esclavo, o al contrario, hay mujeres que creen que su esposo es un esclavo, y donde se pierden las libertades. Yo digo que lo más maravilloso que hay dentro de la relación marital es eso, la confianza. Dentro de una relación laboral, la confianza. No ser esclavo de nadie. Qué tristeza cuando una persona dice, no, es que no puedo, es que no, es que yo no puedo ir. No, es que yo no puedo tal cosa. No, un momento. Usted no es esclavo de nadie, usted puede y disfrute de su propia libertad. Esa libertad que le da la misma Constitución de la República y esa libertad que le da la misma sociedad. Y de ninguna manera podemos perder tal dignidad, de modo que no pudiéndose perder la dignidad humana sustancial en ningún supuesto, es en ella donde hay que hacer pie para desautorizar la pena de muerte o la tortura y para conceder al criminal más criminal la oportunidad y el derecho de rehabilitación. Aunque vuelvo y les digo, hay cosas, eso que está pasando hoy en día con lo de los feminicidios y con el problema de la pedastria, donde cogen los niños que han sido violados y todo, eso sí debe ser castigado. Los feminicidios deben de ser castigados. ¿Por qué? Porque claro, el criminal más criminal, si le dan la oportunidad, él puede decir que se arrepiente, pero no por eso lo van a dejar de condenar. O sea, que le permitan dentro de su recinto de prisión, de pronto hacer algunas actividades que le permitan resocializarse y ponerse en paz consigo mismo y con la sociedad. Que ustedes no saben la situación tan difícil que pasan las personas que en algún momento han cometido un delito, el complejo de culpa, el complejo de que hicieron mal. Uno cree que el que es malo no sufre de eso, no. Uno que ya ha tenido la oportunidad de estar en el Marceliano, que ha ido a visitar para construir proyecto de vida en esta fundación Clare, en la misma cárcel de la 40, donde le han pedido a uno el favor de acompañar o de dar una conferencia. Hay personas detenidas que se le arriman a uno. Don Carlos, ¿puedo hablar con usted? Me gustaría contarle, yo necesito sacarme esto que tengo adentro porque yo no puedo con esto. Y sencillamente uno tiene la capacidad de escuchar, les escucha y las personas salen adelante.
y logran superar. Claro, tienen que cumplir con su pena, una pena que es impuesta ¿por quién? Por un juez de la República y que sencillamente se da como castigo para una acción mal hecha en la cual usted respetó la dignidad de otra persona. Dicho esto, dignidad humana significa que una persona, un individuo, siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Entonces, ¿dónde comienza la dignidad humana? Conmigo mismo, mi propio respeto. Yo no voy a permitir que otro me vaya o otra me vaya a volver esclavo o sencillamente otro llegue a pisotearme como esa persona ruin que quiere pasar por encima de todos sin importarle nada. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que ellos deriven. Poseemos dignidad cuando somos moralmente libres, cuando somos autónomos, cuando somos igualados a otros por la propia ley. Eso es maravilloso. Cuando eso ocurre, yo creo que es el momento propicio para decir que realmente tenemos un papel fundamental dentro de la misma sociedad. Ah, venga que no leí aquí. Oiga este pensamiento. Dice, un solo pensamiento positivo por la mañana puede cambiar todo tu día. Por ahí me dicen, don Carlos, ¿cierto que uno a veces se levanta con el pie izquierdo, con el pie derecho? No, levántese con el pie derecho, con el izquierdo, si usted tiene un pensamiento positivo. Por la mañana lo más recomendable, darle gracias a Dios. No solamente por su vida, sino por su familia, sino también por el derecho a permitirle respirar y permitirlo tener un trabajo. Eso es muy importante. Cuando uno tiene esos pensamientos positivos, uno es feliz. Bueno, aquí viene otro pensamiento y es otra frase suelta que dice, nunca dejes pasar una oportunidad que te haga feliz a ti, solo porque a los demás no les gusta. Nunca, nunca, nunca vaya a dejar que otras personas piensen por usted. No vaya a perder su libertad de expresión, su libertad de pensamiento. Pasa en muchos hechos que uno cuando va a montar empresa, usted ve en la familia, usted se va a meter en la empresa, no, eso se va a quebrar, qué locura, usted se va. No, si usted está convencido que va a salir adelante, hágalo. Si el que quiebra es usted. Pero a veces hay jóvenes, hay estudiantes que no emprenden una empresa o no emprenden algo, porque sencillamente los primeros que les dañan o les dañan el caminado son la misma familia. Entonces, viene aquí algo muy interesante. Así la dignidad de la persona humana aparece como el núcleo central en importantes documentos internacionales. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque a veces creemos que eso de la dignidad humana es un cuento, y es un cuento de la filosofía, y es un cuento de la psicología. No, vamos a ver cómo es un cuento del mundo, de las mismas Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver cómo dice, importantes documentos internacionales. Y la expresión dignidad se encuentra en la Conferencia de San Francisco, desde 1945 apareció por primera vez, al reafirmar la fe, oiga, la fe, la creencia en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. No solamente dignidad, sino ese valor. Yo soy digno y también valgo de la persona humana. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, 3 años después, donde se habla de que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen como base el reconocimiento de una dignidad intrínseca de todos los miembros de la familia humana. O sea, tan importante y tan digno es usted como sus hijos, como su esposo, como su papá, su mamá, como sus suegros, como todo su núcleo familiar. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66, dicen, en su preámbulo expresa que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana, inherente a ¿qué? A todos los miembros de la familia humana,
y de sus derechos iguales e inalienables. O sea, todos, como dice por ahí un dicho, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y aquel que de pronto la vida le sonrió y tiene un poquito más de dinero, tranquilo, que el día que muera nada de eso se va a llevar. Igual. Entonces todos somos iguales. Y por eso ahora 8 días cuando nadie dice que usted no sabe quién soy yo, ¿cuántas personas se han estrellado con eso? Sencillamente hay personas que, por ejemplo, tener un título profesional los ha cambiado de forma de pensar. Personas que de pronto han tenido la oportunidad de ganarse un dinero extra, les ha sonreído la vida y saber que así como todo llega, también se puede ir. Como el dinero, dicen por ahí que el dinero es maldito, y el dinero mal conseguido, así como llega, también se va. Entonces, igualmente, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, oiga pues, Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz del mundo, tienen por base la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana. O sea, eso no es un cuento. Hoy en día, a nivel mundial y a nivel general, se maneja. Y aquí viene una frase muy linda. Mire, mamá, papá, los hijos y el que viene en camino, queremos vivir. Todos queremos vivir. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, oiga pues este enunciado, dice, la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el 1969 decía, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Por eso cambiaron tantas cosas en el mundo moderno. Nadie es dueño de la vida de nadie. Anteriormente un hombre se casaba con una mujer y pensaba pues que él era el dueño de la vida. Y la pobre mujer estaba sometida a una cantidad de atrocidades y a una cantidad de situaciones que gracias a Dios dicen que con la liberación femenina o con el libertinaje, que son dos conceptos muy diferentes y que la sociedad confunde, la mujer logró tener los mismos derechos que se le atribuyen al hombre. También en la Declaración Universal sobre Bioética, vida, ética, valor por la vida y los derechos humanos en el 2005, dice que el respeto a la dignidad humana emerge del reconocimiento que todas las personas poseen como un valor intrínseco, dado que todos tenemos, oiga, la capacidad de determinar nuestro propio destino moral. Por eso lo de Freud, que decía, el único que puede dar respuesta a sus propios comportamientos es usted mismo. El desprecio de la dignidad humana podrá conducir a la instrumentalización de la persona humana. Entonces, cuando a uno le imponen cosas que no están de acuerdo a su propia formación, lo mejor, eso es uno alejarse de esas personas tóxicas, de esas personas dañinas. Y aquí traigo una frase que es muy bonita. Dice, porque lo que les voy a comentar, yo sé que les va a gustar mucho. Terminar una relación no es un fracaso. Fracaso es continuar con una relación insana, improductiva y carente de evolución. Es que nadie nació en el mundo para mendigar amor. En obras recientes, a todos los seres humanos se nos ofrece, en especial en Colombia, porque este tema que voy a hablar va a ser de Colombia, se nos ofrece una concepción de la dignidad que surge del apareamiento de dos principios, el autorrespeto y la autenticidad, lo que nos lleva a una dignidad humana como producto del propio actuar. Dejar a un lado la dignidad del yo para estar o convivir con otro es un acto de cobardía. Oiga pues, de un lado la dignidad, porque ahí dice, terminar una relación es un fracaso. Fracaso es continuar con una relación insana, improductiva y carente de evolución, donde te estrujan, te pisotean, te escupen, lavan la casa contigo y sencillamente tú no haces nada. Entonces,
Así la sociedad se ensalce a través de Romeos y Julietas que inundan el cine, la televisión, la literatura y la música, donde dicen, ay, tan lindo, ay, eso es mentira. Todos, las relaciones amorosas, en algún momento tiene que haber un momento de crisis. Y si no, mire la pregunta que viene aquí, ¿has escuchado con atención la letra de la música popular y de los boleros? Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Te saco los ojos, te doy puñaladas, te saco el ombligo y mato a tu mamá. Imagine qué canción esa, Dios mío. Y la gente cuando toma, ¿cómo le gusta? Parecen escritos con protagonistas que se arrastran, ruegan, se laceran, matan, maldicen, lloran y sufren a más no poder. Montados en una nostalgia que duele, se regodean en el mal del amor, en lo que pudo ser y no fue, y en el afecto hecho sufrimiento. Esas canciones, por ejemplo, sí, Pereira es conocido como la ciudad del despecho, pero yo digo, ¿y por qué? Por ejemplo, yo sé, o será que ustedes no han escuchado música de los años 60 o los años 70, la música de Camilo Sesto, la música de tantos cantantes, de Julio Iglesias, de tantos cantantes, Marco Antonio Solís, que le cantan a la vida, que le cantaban a unas relaciones muy hermosas. Pero es que hoy en día esas canciones, Dios mío, de despecho, esas letras a veces, yo digo, pero ¿quién por Dios bendito compone esas canciones donde sencillamente piensan hasta en el suicidio, en la muerte y desear lo peor para el otro? Yo de desear lo peor para lo otro antes que le vaya bien, gracias a Dios me libré y puedo continuar adelante. Por favor, muchachos y niñas, despierten, no se humillen, ¿qué es eso? ¿Dónde está su dignidad y su amor propio? Este es el discurso revuelto del ser dependiente, del celoso y del despechado. Haz de mí lo que quieras, mientras sea por amor. Dios mío. Y entonces, miren, hombre, ¿cómo es que una persona mata a otra y sencillamente, ¿qué pasa? Sí, pues fue en un momento de ira e intenso dolor. Ya no hay ira e intenso dolor, lo mató y hay que pagarlo. Y el problema es que la gente no entra, no es coherente en relación a esas situaciones que usted paga por no tener un proyecto de vida, que comete por no tener un proyecto de vida realmente fundamentado en valores. La dignidad humana es el único instrumento que podrá remover el caos en el mundo de hoy. Porque definitivamente, si cada uno no vivimos orgullosos y no nos hacemos respetar de lo que somos, téngalo por seguro que apague la luz y vamos, porque entonces siempre vamos a encontrar personas que van a estar tratando de pisotearnos. Como desarrollo de la modernidad y la posmodernidad, la dignidad asumió una dimensión más amplia al pasar a ser entendida no como un hecho, sino como un deber de respeto, con especial importancia social, a partir de que se asume como deber a la autoridad del Estado de respetar la dignidad, y esta se consigna en normas jurídicas de alto nivel, como son los textos constitucionales. Miren, anteriormente, hoy en día se está castigando, pero fuertemente, el bullying laboral, el acoso laboral, y peor, el acoso sexual. Y hace poco en una conferencia, en una charla, me hacían esta pregunta: don Carlos, hoy por hoy, una dama me decía, yo no creo que haya en el mundo ninguna mujer que en su momento no haya sido acosada sexualmente por un familiar, por un primo, por un amigo o por alguien cercano en la empresa. Y yo le decía, tus motivos tendrás. Pero, por ejemplo, uno escucha, ¿cuántos de ustedes me dicen, don Carlos, es que a mí no me gusta como fulano de tal lo abraza a uno, para requisándolo aún, tanto con qué es, tan malintencionado que es? Porque eso es verdad.
porque el ser humano a veces es descarado. Usted le da confianza y usted le da la mano y él se toma todo, ¿no? Entonces a veces le toca a ustedes salir para hacerse respetar, decir, ven, qué pena, estás confundiendo los papeles, tú no estás pensando, lo que tú estás pensando, yo no soy ese tipo de persona, qué pena. Entonces no queda el otro tan tonto diciendo, tan cismática, ay, tan tocada que es. No, tocada no, es que a mí me respetas. Y entonces, y también nos ha tocado a nosotros. Entonces, continuando con esa línea de construcción de la doctrina de los derechos humanos en el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresamente los fundamenta en la dignidad intrínseca de esos seres humanos. Entonces, vuelvo y repito, como lo señala en el primer párrafo del preámbulo, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables, todos los miembros de la familia tenemos derecho a una dignidad. Y esa dignidad se debe respetar. Y esa dignidad debe estar con todos y para siempre con nosotros. Ya vamos a acabar. Hoy entendemos entonces que los derechos humanos, no solo como la expresión ética más acabada del derecho, sino como la expresión jurídica de esa misma dignidad humana. Esto es, los derechos humanos, originalmente concebidos como un instrumento para defender al individuo de acciones de la autoridad que pudieran afectar o agredir su dignidad. Hoy en día, en las sociedades contemporáneas, tienen el carácter del paradigma ético y la regla moral. Entonces, mire esta reflexión, la dignidad tiene un precio muy alto y los dignos no aceptamos rebajas. Una persona digna, cuando exige que se le respeten sus derechos, nosotros tenemos que aceptarlos, en todo el sentido total de la palabra. Y hoy por hoy, miren, por ejemplo, aquí que decía que las acciones de la autoridad pudieran afectar o agredir la dignidad. Lo que pasó hace días en Bogotá con la muerte de este abogado, independientemente el abogado no era ninguna pera en dulce, pero a los policías fueron condenados. ¿Y por qué fueron condenados? Porque se les fue la mano, porque hubo abuso de autoridad y porque sencillamente pisotearon la dignidad de esa otra persona que se encontraba en un estado de indefensión, pero que igualmente era una persona que de pronto su actuar no deseaba mucho que desear, pero que se les fue la mano, se les fue la mano. Entonces aquí para finalizar traigo unas frases. En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarlo. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, el líder hindú. Aristóteles, en la antigua Grecia, dijo: la dignidad no consiste en nuestros honores, sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos. Aquí volví y coloqué la de Walter Rizzo. La dignidad personal es el reconocimiento de que somos merecedores de lo mejor. Y aquí viene otra de Aristóteles, donde dice: el hombre ideal asume los accidentes de la vida con gracia y dignidad, sacando el mejor provecho de las circunstancias. Y no podíamos dejar por fuera a nuestro premio Nobel de Literatura, a Gabriel García Márquez, que en paz descanse, cuando decía: un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Entonces voy a dejar de compartir. Ese ha sido el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Ha sido un tema que yo espero que cada una, a partir de hoy, Luz Elena, Lina, Tatiana, Andrés, mi amigo Andrés Agudelo, que está en Toro Valle, Karen Agudelo, Mariluz, Diana y Elena Marín, aprendan a valorar su vida. Ámense, quiéranse. Y esa dignidad de cada una de ustedes tiene que sobresalir por encima de lo que sea. Y nadie puede venir ni a manipular,
¿Se acuerdan en uno mismo eso de que se convierte en uno títere de la vida? Uno no se puede convertir títere de nadie. Uno lo tienen que respetar. Y entonces esa dignidad comienza conmigo mismo. Y nadie puede estar por encima de esa dignidad que yo busco y que yo tengo y que yo en algún momento he aprendido a valorar y a reconocer, y nadie puede venir a pisotearla. Bueno, finalmente, ¿alguno quiere hacer alguna intervención final para ir cerrando nuestro encuentro tutorial de hoy? ¿Ninguno? Bueno, les cuento, en la plataforma van a encontrar la reflexión de la semana, está relacionada pues con los compañeros de trabajo. De pronto son 6 hojitas que hay que leer y espero la reflexión durante la semana. El examen lo íbamos a hacer esta semana, pero lo dejé para dentro de 8 días porque quería ver primero este tema de la dignidad. Dentro de 8 días vamos a trabajar los valores, los códigos éticos de sus profesiones. En el caso de ustedes voy a hablar de la contaduría pública y voy a hablar también de la logística. Entonces, ¿qué más estudiantes hay acá? De ingeniería, de sistemas. Andrés es ingeniero de sistemas. Entonces vamos a hablar de un poquito de los códigos éticos, buscando pues que cada uno también conozca de manera formal cuáles son los códigos éticos relacionados con su profesión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta final? ¿Sí están ahí? Sí, profe. Ah, bueno. Ay, profe, pero no le pregunto. Yo ya estaba asustado. Profe, nos tiene muy concentrados, Sí, atentos. eso es. No, lo más importante es que cada uno, lo que yo les digo, se los digo con el corazón, para que cada uno sea feliz y viva su vida de la mejor manera. Y que cuando lleguen esos momentos de duras situaciones, de confrontaciones personales, todo les resbale, sencillamente usted tenga una coraza ética encima y nadie lo vaya a ultrajar y vaya a pasar por encima de cada uno de ustedes. Bueno, muchachos, entonces como han estado hoy tan calladitos y por fin me dijeron, sí, aquí estamos, entonces no quiero sino decirles una feliz noche, que Dios me los bendiga. Les deseo lo mejor y que sigan creciendo día a día en esa parte personal. Feliz noche para todos. Profe, gracias por el mensaje y muchísimas. Perdón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bueno. profe. Feliz noche. Bueno, Lina. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, profe. Dianita, chao. Chao, Jenny Carolina. Bueno, Elenita Marín, feliz noche. Dianita, Lina. Profe. Que Dios los... Señora. Bueno, Andrés, un abrazo, feliz noche. ¿Quién? Sí, Luz Elena. Elena. Yo, profe. Sí, Elena con Marín. la reflexión de problemas en el trabajo, ¿también hay que hacer reflexión o hay que contestar alguna pregunta o algo? No, usted hace una reflexión en relación a eso de lo que le hablo ahí en relación a los compañeros de trabajo. Usted me va a decir si se los ha encontrado, no se los ha encontrado, ¿qué opina usted de eso? Si eso es verdad o es mentira. Es una posición muy personal. Bueno, un abrazo pues, feliz noche. Buenas noches, profe. Bueno, Tatiana, Mariluz, chao. Chao, Luz Elena Ruiz, chao. Bueno, Karen, chao. Un abrazo.